Hola, soy Elena. Mi único hijo me miró a los ojos, o al menos lo hizo a través de la fría pantalla del teléfono, y me dijo que tenían que cancelar nuestras vacaciones familiares porque no tenían dinero. Una semana después, lo vi sonriendo en un crucero de lujo por el Caribe con su esposa y mis nietos, en una foto que nunca debía haber visto. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies, no por el viaje, sino por la facilidad con la que me borraron de su vida. La mentira fue tan cruel y tan innecesaria que me dejó sin aire, sentada en el silencio de mi casa vacía. ¿Alguna vez te han hecho sentir completamente invisible las personas que más amas en el mundo? Antes de que te cuente cómo encontré esas fotos que lo cambiaron todo y la llamada que vino después, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás viendo y suscríbete a este canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucedió cuando mi hijo finalmente me llamó para pedirme dinero, sin saber que yo ya conocía su secreto. Todo comenzó con esa llamada telefónica un martes por la tarde. La voz de Mateo sonaba tensa, casi ensayada. Me explicó, con un tono de falso pesar, que las cosas estaban apretadas y que el gran viaje que habíamos planeado juntos para celebrar mi cumpleaños número 75 tendría que esperar. Me habló de facturas inesperadas, de la economía, de lo mucho que los niños se iban a decepcionar. Yo, por supuesto, le creí. Le dije que no se preocupara, que lo importante era que estuvieran bien, e incluso le ofrecí ayuda. Él la rechazó rápidamente, diciendo que ya se las arreglarían. Colgué sintiendo una punzada de decepción, pero sobre todo una ola de amor maternal. Mi pobre hijo, luchando por darle lo mejor a su familia. No tenía idea de que la única persona por la que él no estaba luchando era yo. La conversación me dejó pensando en el fondo fiduciario que mi difunto esposo, Arturo, había dejado para él. Un fondo que yo administraba con la única instrucción de velar por su verdadero bienestar. Después de esa llamada, los días se volvieron más largos y silenciosos. Vivo en esta casa en Coral Gables desde que me casé con Arturo, y cada rincón está impregnado de su recuerdo. Ahora, sin él, el eco de mis propios pasos es a veces mi única compañía. Las visitas de Mateo, su esposa Valeria, y mis nietos se habían vuelto cada vez más esporádicas, limitándose a cumpleaños y festividades obligatorias. Sentía que mi papel en sus vidas se había reducido al de una reliquia familiar, alguien a quien se saluda por cortesía antes de volver a los asuntos importantes. A veces, por la noche, sacaba los viejos álbumes de fotos. En ellos éramos una familia, Mateo de niño, en mis brazos, Arturo enseñándole a andar en bicicleta. Fotos llenas de una conexión que parecía haberse evaporado con el tiempo, reemplazada por una distancia fría y una cortesía que dolía más que el olvido. Me sentía como un fantasma en mi propia vida, una espectadora de la felicidad de los demás. Pasó una semana. Traté de mantenerme ocupada, de no pensar demasiado en el viaje cancelado ni en la soledad que se cernía sobre mí como una nube de tormenta. Me dediqué al jardín, hablé con mis orquídeas, releí las cartas que Arturo me escribió. Hice todo lo posible para convencerme a mí misma de que su ausencia era normal. Tienen sus propias vidas, me repetía. Viven en el ajetreo de Brickell, con sus trabajos exigentes y los compromisos sociales de Valeria, que siempre pareció verme más como una obligación que como una suegra. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, tomé mi tableta. Quería ver si habían subido alguna foto nueva de los niños, un pequeño fragmento de sus vidas que me hiciera sentir un poco más cerca. Encendí el dispositivo, la luz azul iluminando mi rostro en la oscuridad del dormitorio, buscando un rastro de conexión familiar en el frío mundo digital.
sin sospechar que estaba a punto de encontrar la prueba de mi propia exclusión. Estaba navegando sin rumbo fijo por las redes sociales, viendo recetas que nunca prepararía y videos de gatos, cuando una publicación me llamó la atención. No era de la página de Mateo ni de la de Valeria. Ellos habían estado muy silenciosos últimamente. Era de una de las amigas de Valeria, una mujer que siempre presumía de sus viajes y lujos. La foto era un mosaico de rostros sonrientes en la cubierta de un barco enorme, con el mar turquesa del Caribe de fondo. Todos sostenían bebidas con sombrillitas de colores y llevaban gafas de sol. Y allí, en el centro del grupo, estaban ellos, mi hijo Mateo, mi nuera Valeria y mis 2 nietos, con sonrisas que abarcaban de oreja a oreja. El pie de foto decía: una semana inolvidable en el paraíso. Gracias por la invitación, familia. El aire se me escapó de los pulmones. No podía ser. Tenía que ser una foto antigua, pero la fecha estaba ahí, clara como el día, publicada hacía solo 2 horas. Mi primera reacción fue una incredulidad paralizante. La tableta se sentía pesada y fría en mis manos. Amplié la imagen, mi dedo temblando sobre la pantalla. Era su rostro, sin lugar a dudas. La camisa que le había regalado a Mateo para su último cumpleaños. El collar que Valeria nunca se quitaba. Estaban allí, felices, relajados, en el mismo viaje que supuestamente no podían pagar. La mentira me golpeó con la fuerza de una bofetada. No fue un simple cambio de planes. Fue una decisión calculada. No solo no me invitaron, sino que inventaron una historia elaborada para justificar mi ausencia, para asegurarse de que no estuviera allí. La humillación me quemó por dentro, una sensación amarga que subía desde el estómago hasta la garganta. Me habían mentido a la cara, me habían tratado como a una tonta, como a un obstáculo para su felicidad. En ese instante dejé de ser su madre y me convertí en un problema que habían resuelto con una mentira. Con un nudo en el pecho entré en el perfil de la amiga de Valeria, y allí estaba todo, documentado en un álbum de fotos público titulado Aventura en el Caribe. Hice clic y cada imagen era un nuevo puñal. Mis nietos riendo en un tobogán de agua gigante. Mateo y Valeria brindando en una cena elegante, con langostas en sus platos. Una foto familiar posando con el capitán del barco. Todos parecían sacados de una revista, viviendo una vida perfecta y radiante de la que yo había sido deliberadamente borrada. Recordé mi oferta de ayudarles económicamente y la vergüenza me invadió. Qué ingenua había sido, qué ciega. Mientras yo me preocupaba por sus supuestas dificultades financieras, ellos estaban gastando miles de dólares en un viaje de lujo, un viaje que yo les había ayudado a financiar indirectamente a través de los años con mi generosidad y mi acceso al fondo de Arturo, siempre disponible para sus emergencias. De repente, la voz de mi difunto esposo resonó en mi cabeza, tan clara como si estuviera a mi lado. Respétate a ti misma, Elena, solía decirme, porque si tú no lo haces, nadie más lo hará. Miré a mi alrededor, a las paredes de esta casa que habíamos construido juntos, a los retratos de nuestra vida compartida. Arturo nunca habría tolerado una falta de respeto así. Él creía en la dignidad, en la honestidad, en la familia como un refugio, no como un campo de batalla de mentiras y conveniencias. Sentí que le había fallado, que había permitido que mi amor incondicional por mi hijo se convirtiera en una debilidad que él y su esposa explotaban sin piedad. La tristeza que me había acompañado durante años comenzó a transformarse en algo diferente, algo más duro y afilado. Era una ira fría, una claridad dolorosa que me mostraba la verdad de mi situación. Apagué la tableta y la pantalla se oscureció, devolviéndome el reflejo de una mujer de 75 años, con los ojos llenos de una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Me levanté de la cama, ya no temblando, y caminé con paso firme hacia el estudio de Arturo.
Abrí el cajón inferior de su escritorio de caoba, el que siempre olía a tabaco de pipa y a papel viejo. Dentro, en una carpeta de cuero perfectamente ordenada, estaban todos los documentos importantes. Mis dedos encontraron fácilmente el archivo etiquetado como Fondo Fiduciario Mateo Vargas. Lo saqué y lo puse sobre el escritorio. Su peso en mis manos se sentía significativo, real. Aún no sabía exactamente cuál sería mi próximo paso, pero mientras leía los estatutos que le daban a la administradora, es decir, a mí, el control total sobre los desembolsos, una cosa quedó clara. La Elena complaciente, la madre invisible a la que se podía mentir y descartar, acababa de desaparecer para siempre. Durante las siguientes horas me quedé en el estudio de Arturo con los documentos del fondo fiduciario extendidos sobre el escritorio pulido. El peso del papel grueso y la tinta formal de los abogados se sentían como un ancla en medio de la tormenta de mi traición. Leí cada cláusula, cada subsección, no como lo había hecho antes, con la vaga comprensión de una madre que confiaba ciegamente, sino con la precisión de un general estudiando un mapa de batalla. La frase clave resonaba en mi mente: desembolsos a discreción del administrador para el bienestar y sustento genuino del beneficiario. La palabra discreción era mi escudo, la palabra genuino era mi espada. Por primera vez entendí que Arturo no me había dejado una carga, sino una armadura. Me había dado el poder de proteger su legado y, en el proceso, de protegerme a mí misma. La mujer que había llorado en silencio una hora antes ya no existía. En su lugar había una administradora con un propósito muy claro. El silencio de la casa era abrumador, pero ya no me hacía sentir sola, sino concentrada. De vez en cuando, mi mirada se desviaba hacia la tableta, que había dejado sobre una pila de libros. La imagen congelada de sus sonrisas en el Caribe era una burla cruel a los documentos que tenía delante. El fondo fue creado para emergencias reales: una enfermedad, la pérdida de un empleo, la educación de mis nietos. Nunca fue concebido para financiar cruceros de lujo construidos sobre una mentira. La yuxtaposición era grotesca. Mi sacrificio silencioso, mi preocupación constante, mi disposición a ayudar, todo había sido un combustible para su egoísmo. Se habían acostumbrado tanto a mi generosidad que ya ni siquiera la veían, simplemente la daban por sentada, como el aire que respiraban. Me di cuenta de que mi amor incondicional se había convertido, para ellos, en un recurso inagotable que podían explotar sin consecuencias ni gratitud. Recordé una tarde, años atrás, poco después de que Arturo estableciera el fondo. Estábamos sentados en el porche y él me explicó sus razones. Este dinero no es para que Mateo se compre autos más caros o para que Valeria compita con sus amigas, me dijo, con su voz tranquila pero firme. Es para que nunca tengan que conocer el miedo que yo conocí de joven. Es una red de seguridad, Elena, no una hamaca. Y tú eres la guardiana de esa red. Confío en tu juicio más que en el de nadie para saber la diferencia. En ese momento sus palabras me parecieron una simple formalidad. Ahora, eran un mandato. Arturo había anticipado la debilidad de nuestro hijo, su susceptibilidad a las presiones externas, especialmente a las de su ambiciosa esposa. Me había nombrado guardiana no solo de su dinero, sino de sus valores, y yo, por amor ciego, había estado fallando en mi deber. Pasaron los días. El crucero terminó. Esperaba una llamada, un mensaje, una postal, algo. Pero el teléfono permaneció mudo. No hubo un mamá, ya regresamos, ni un te extrañamos, nada. El silencio era una confirmación más elocuente que cualquier palabra. Para ellos, yo simplemente no había existido durante esa semana, y mi existencia no era necesaria ahora que habían vuelto a su vida en Brickell. Imaginaba sus conversaciones.
si es que alguna vez me mencionaban. Probablemente se preguntaban si yo me había creído su historia, riéndose de mi ingenuidad mientras desempacaban sus recuerdos comprados en tiendas libres de impuestos. Cada día que pasaba sin noticias de ellos, el hielo en mis venas se solidificaba un poco más. La herida dejó de sangrar y comenzó a convertirse en una cicatriz dura, una armadura interna que se fortalecía con cada hora de su indiferencia. Finalmente, casi 2 semanas después de su regreso, mi teléfono vibró. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de esperanza tonta y temor. Pero no era una llamada, era un mensaje de texto de Valeria. Decía simplemente: «Hola, Elena, espero que todo esté bien. Los niños preguntan por ti. Hablamos pronto». Acompañaba el texto un emoji de un corazón sonriente. La frialdad y la superficialidad del mensaje me dejaron sin aliento. Era un intento tan obvio y perezoso de mantener las apariencias, de marcar una casilla en su lista de tareas. Los niños preguntan por ti. Una mentira tan transparente como la del dinero. Si realmente preguntaran por mí, me habrían llamado, habrían venido a verme. Este mensaje no era para mí, era para ellos, para poder decirse a sí mismos que eran buenos hijos, que se preocupaban. Era el equivalente digital de una palmadita en la cabeza, y me sentí más insultada por ese falso gesto que por su silencio anterior. Ese mensaje fue el catalizador final. Al día siguiente, llamé a David Cohen, el gerente de nuestro banco de toda la vida y un viejo amigo de Arturo. Le expliqué que, como administradora del fondo, necesitaba una revisión detallada de los últimos desembolsos. Con la amabilidad y discreción que lo caracterizaban, me envió los extractos encriptados esa misma tarde. Lo que descubrí me heló la sangre. Durante los últimos 2 años, Mateo había solicitado retiros de emergencia con una regularidad alarmante. Sumas de $3,000, $5,000, a veces hasta $7,000. Las justificaciones eran siempre vagas. Reparaciones inesperadas en la casa, gastos médicos no cubiertos por el seguro, una oportunidad de inversión que no podía dejar pasar. Era un patrón claro de sangría financiera, una explotación sistemática de mi confianza y del legado de su padre. El crucero no fue un incidente aislado, fue la culminación de años de engaño. Esa noche no pude evitar sacar los viejos álbumes de fotos, los mismos que antes me daban consuelo. Ahora los miraba con una nueva perspectiva, casi forense. Buscaba el momento exacto en que la luz en los ojos de Mateo había cambiado. ¿Fue cuando conoció a Valeria? ¿O cuando su primer sueldo superó al de su padre? Vi las fotos de su boda, de los bautizos de mis nietos. En todas ellas yo estaba allí, sonriendo, siempre un paso atrás, siempre la figura de apoyo en el fondo. Me di cuenta de que ese había sido mi papel durante demasiado tiempo. La madre abnegada, la abuela complaciente, la viuda generosa, un personaje secundario en la historia de sus vidas, útil para las emergencias y fácilmente descartable cuando interfería con sus planes. Las caras sonrientes en esas fotos antiguas ahora me parecían máscaras, ocultando la verdad de una relación que se había erosionado lentamente hasta convertirse en una transacción. Mi mente se centró inevitablemente en Valeria. Recordé pequeños incidentes que había ignorado en su momento, comentarios sutiles sobre mi casa tan grande para una sola persona, sugerencias de que debería modernizar mis muebles, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de las casas de sus amigas en Key Biscayne o de sus viajes a Europa. Su ambición era un motor rugiente y Mateo, mi hijo, era simplemente el pasajero que se dejaba llevar. Ella había redefinido el éxito para él. Y en esa nueva definición no había lugar para una madre anciana
que representaba un pasado modesto y unos valores que ella consideraba anticuados. La exclusión del viaje no fue solo una cuestión de dinero o logística, fue una declaración de principios, era su forma de decir: esta es nuestra vida ahora y tú no encajas en la imagen. Sentada en el sillón de lectura de Arturo, con el aroma de sus libros a mi alrededor, la decisión se tomó sola. No habría gritos ni acusaciones. No les daría la satisfacción de verme herida o enfadada. La confrontación era su estilo, no el mío. Mi respuesta sería tan silenciosa y tan definitiva como el cierre de una puerta de bóveda de un banco. Utilizaría el poder que Arturo me había confiado para hacer exactamente lo que él esperaba de mí: proteger el futuro de nuestra familia de su propia imprudencia. No era venganza. La venganza es una emoción caliente y desordenada. Esto era justicia, una corrección de rumbo fría, calculada y, sobre todo, necesaria. Mi plan no era destruirlos, sino obligarlos a valerse por sí mismos, a enfrentar las consecuencias reales de sus decisiones por primera vez en sus vidas. Al día siguiente, realicé un pequeño acto simbólico. Sobre la chimenea de mármol del salón siempre había tenido una colección de fotos familiares en marcos de plata. La más grande y prominente era una de Mateo, Valeria y los niños, tomada en un estudio profesional el año anterior. Con mucho cuidado la tomé, la limpié y la llevé al estudio de Arturo. La coloqué en una estantería lateral detrás de una pila de libros de historia. No la guardé, no la rompí. Simplemente la moví del centro de mi universo a la periferia. En su lugar, puse una vieja foto en blanco y negro de Arturo y yo el día de nuestra boda. Fue un reajuste visual de mis prioridades, un recordatorio de quién era yo y de a quién le debía mi lealtad principal, al hombre que me lo había dado todo, incluido el poder de recuperar mi dignidad. Ahora solo me quedaba esperar. Con el conocimiento de su patrón de gastos, sabía que no tardarían en necesitar dinero de nuevo. El lujoso estilo de vida que proyectaban en Brickell tenía un costo, y era evidente que sus ingresos no eran suficientes para mantenerlo sin el subsidio constante del fondo fiduciario. Ya no sentía ansiedad ni tristeza. En su lugar había una calma expectante. Era como saber que una tormenta se acerca. Pero en lugar de tener miedo, estás segura dentro de una casa sólida, con las ventanas cerradas y las puertas aseguradas. Dejé los documentos del fondo en el cajón superior del escritorio de Arturo, al alcance de la mano. Estaba lista. La próxima vez que mi teléfono sonara con el nombre de Mateo en la pantalla, la conversación sería muy diferente. La Elena que ellos conocían, la que siempre decía que sí, ya no estaba disponible para atender la llamada. La espera se convirtió en una extraña forma de paz. Cada mañana me despertaba no con la punzada de la soledad, sino con una sensación de propósito que había olvidado. El silencio de la casa ya no era un eco de mi abandono, sino un espacio para pensar con claridad, para planificar mis movimientos con la misma meticulosidad con la que Arturo diseñaba sus edificios. Miraba la foto de nuestra boda en la chimenea y sentía su fuerza fluyendo hacia mí. No era una espera pasiva, llena de ansiedad por lo que vendría. Era una espera activa, la calma del cazador que ha preparado su trampa y simplemente aguarda a que la presa, cegada por su propia arrogancia, dé el paso en falso que él sabe que es inevitable. Los documentos del fondo fiduciario estaban en el cajón, pero el verdadero poder ya no residía en ese papel, sino en mi propia convicción. La Elena que ellos creían conocer estaba tan lejos como su crucero por el Caribe. Pasó otra semana. La vida continuó en su ritmo tranquilo y predecible. Podaba mis rosales, leía en el porche mientras el sol de la tarde se filtraba entre las hojas de las palmeras, e incluso volví a contactar a viejas amigas con las que había perdido el contacto, absorbida como estaba en mi papel de abuela disponible. Me di cuenta de cuánto de mi propia vida había puesto en pausa.
esperando llamadas que rara vez llegaban, invitaciones que se cancelaban, una conexión que solo existía en mis recuerdos. Comencé a reconstruir mi mundo, pieza por pieza, no alrededor de ellos, sino alrededor de mí. Fue un proceso sutil, casi imperceptible desde el exterior, pero por dentro sentía como si estuviera despertando de un largo letargo. Cada pequeña decisión que tomaba por y para mí misma, desde elegir qué cenar hasta planear una visita a un museo, era un acto de reafirmación, un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo a mi alrededor. Una tarde, mientras revisaba mi correo electrónico en la tableta, un anuncio patrocinado apareció en el lateral de la pantalla. Era de la misma línea de cruceros de lujo en la que ellos habían viajado. Mostraba una pareja de aspecto perfecto, brindando con champán en un balcón con vistas a un mar de un azul imposible. Por un instante sentí una punzada helada en el pecho, un eco del dolor original. Pero luego algo cambió. Miré la imagen no con anhelo ni con tristeza, sino con una distancia casi clínica. Vi el precio del paquete, todo incluido. Una cifra astronómica que equivalía a varios de los retiros de emergencia que Mateo había solicitado. La imagen ya no me hería, me informaba. Era una prueba más, una pieza más del rompecabezas de su engaño. Cerré el anuncio sin emoción, sintiendo solo la fría confirmación de que mi decisión era la correcta, la única posible. Y entonces, un martes por la mañana, sucedió algo que no había previsto, un error de cálculo por parte de ellos que aceleró el final del juego. Mi teléfono vibró sobre la mesita de mármol de la cocina. Lo recogí, esperando ver el nombre de Mateo, pero era un mensaje de texto de Valeria. Mi corazón se tensó, pero no era una llamada, solo un mensaje. Lo abrí con una extraña sensación de premonición. El texto era corto y directo, pero claramente no era para mí. Decía: «Mamá, no te preocupes por el pago de la tarjeta. Mateo va a llamar a Elena mañana por lo del BMW. Siempre funciona, ella nunca dice que no. Es más fácil que pedírtelo a ti». Me quedé mirando la pantalla, leyendo las palabras una y otra vez, mientras el zumbido del refrigerador parecía volverse ensordecedor en el silencio de la cocina. El mensaje fue como una luz de neón, parpadeando en la oscuridad, iluminando cada rincón de su desprecio. La frase «siempre funciona» me atravesó como un cuchillo de hielo. No era solo la mentira, era el sistema. Era la confianza absoluta en mi docilidad, en mi amor incondicional, que ellos habían confundido con estupidez. Ella nunca dice que no. Era así como me veían, no como una madre, sino como un recurso infalible, una cuenta bancaria con un corazón que siempre se podía manipular. La mención del BMW, su auto de lujo que costaba más que mi primer apartamento con Arturo, era la ironía final. El fondo fiduciario, destinado a la seguridad y el bienestar, se había convertido en su fondo personal para mantener un estilo de vida que no podían permitirse. La última gota de calidez que pudiera haber sentido por ellos se evaporó en ese instante, dejando solo un vacío frío y duro como el acero. Dejé el teléfono sobre el mostrador y me serví un vaso de agua, mis manos completamente firmes. El shock inicial se disipó rápidamente, reemplazado por una claridad cristalina. Ya no había dudas, ni un resquicio de culpa maternal que pudiera sabotear mi resolución. Tenían un guión, una estrategia probada para explotarme, y estaban a punto de ejecutarla una vez más. La parte que decía «es más fácil que pedírtelo a ti» también me llamó la atención. Recordé a Mateo mencionando en varias ocasiones lo cuidadosos que eran los padres de Valeria con su dinero, cómo cada préstamo venía con un sermón y un plan de pago estricto. Por supuesto que era más fácil pedírmelo a mí. Yo no pedía nada a cambio, solo amor y respeto, dos cosas que evidentemente no estaban dispuestos a dar.
El mensaje accidental no fue un error, fue una revelación. A los pocos minutos, el teléfono vibró de nuevo. Era Valeria. Un torrente de mensajes cortos y frenéticos. Elena, por Dios, perdóname. Ese mensaje no era para ti. Fue un error del autocorrector, quería decir otra cosa. Por favor, ignóralo. Te lo ruego. La desesperación en sus palabras era palpable. Podía imaginarla al otro lado de la línea, con el rostro pálido, dándose cuenta de la magnitud de su error. Podía imaginar a Mateo a su lado, furioso, viendo cómo su plan se desmoronaba antes de empezar. Por primera vez en años, el poder había cambiado de manos de una forma tan abrupta y tan clara que casi podía sentir la onda expansiva desde mi casa en Coral Gables hasta su apartamento en Brickell. El pánico de ellos era la confirmación de mi nueva posición. Me senté en mi sillón favorito, el que da al jardín, y observé su pánico digital con una calma absoluta. No respondí, no escribí ni una sola palabra. Mi silencio era mi respuesta. Cada segundo que pasaba sin que yo contestara, su ansiedad debía estar creciendo exponencialmente. ¿Qué estaría pensando? ¿Estaría enfadada? ¿Les cortaría el dinero? De repente yo era la que tenía el control, la que dictaba los términos de la conversación simplemente por mi ausencia. Era una lección que Arturo me había enseñado sobre los negocios, pero que nunca había aplicado a mi propia familia. A veces, la jugada más poderosa es no hacer ningún movimiento en absoluto y dejar que tu oponente se destruya a sí mismo con sus propias suposiciones y miedos. Después de una avalancha de 5 mensajes más, cada uno más suplicante que el anterior, el teléfono finalmente se quedó en silencio. El pánico había dado paso a una espera tensa, la misma que yo había estado soportando, pero la de ellos estaba teñida de culpa y miedo. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. No quería ver sus nombres, no quería que su desesperación interrumpiera mi paz. Sabía que ahora la llamada de Mateo era inminente, pero ya no sería una petición, sería una prueba, un intento desesperado de ver si su viejo truco, su siempre funciona, todavía tenía algún poder sobre mí. Miré la foto de Arturo y sonreí por primera vez en semanas. Confío en tu juicio, me había dicho, y mi juicio ahora era más claro que nunca. El resto del día transcurrió con una normalidad casi surrealista. Me ocupé de mis orquídeas, preparé una cena ligera y leí un capítulo de mi libro. Pero debajo de la superficie de la rutina había una corriente eléctrica de anticipación. No era nerviosismo, sino preparación. Era la sensación que tiene un actor justo antes de subir al escenario para pronunciar la línea que cambiará toda la obra. Cada acción que realizaba era deliberada, tranquila. Estaba reuniendo mi fuerza, no para una batalla, sino para una declaración final de independencia. Cuando el sol se puso y las luces de Miami comenzaron a parpadear en la distancia, yo estaba lista. La Elena, que había sido borrada de sus vacaciones y de sus vidas, estaba a punto de demostrarles que, en realidad, siempre había sido ella quien sostenía el bolígrafo con el que se escribía el próximo capítulo de su historia. A la mañana siguiente no revisé el teléfono. No necesitaba ver la predecible avalancha de llamadas perdidas de Mateo o más mensajes suplicantes de Valeria. Su pánico era su problema, no el mío. Me levanté al amanecer como siempre, pero en lugar de sentir el peso de otro día vacío, me sentí ligera, llena de un propósito helado. Fui directamente al estudio de Arturo, el corazón de la casa y, ahora, mi centro de operaciones. La luz de la mañana se filtraba por las persianas, dibujando rayas sobre el escritorio de caoba, el mismo escritorio donde Arturo había firmado los documentos que ahora me daban el poder de actuar. El aire olía a cuero y a recuerdos, pero yo no estaba allí para recordar el pasado, sino para dar forma al futuro.
La mujer que había esperado pasivamente a que su hijo la recordara había desaparecido. En su lugar, había una administradora a punto de auditar las cuentas de su vida. Saqué de nuevo la carpeta de cuero con los documentos del fondo fiduciario. Junto a ella, coloqué los extractos bancarios que David Cohen me había enviado, extendiéndolos sobre la superficie pulida como un fiscal que organiza sus pruebas antes de un juicio. Las cifras saltaban a la vista, un patrón constante de emergencias que coincidían sospechosamente con vacaciones de esquí en Aspen que había visto en las redes sociales de Valeria o con la compra de un reloj de marca para Mateo en su aniversario. Cada retiro era una mentira, una pequeña traición que, sumada a las demás, formaba una montaña de engaños. El crucero no fue una excepción, fue la regla, y el pago del BMW, como revelaba el mensaje de texto de Valeria, era simplemente el siguiente capítulo de una novela de ficción financiera que ellos habían estado escribiendo a mis expensas durante años. Con los documentos frente a mí, tomé el teléfono. Mis dedos no temblaron. Marqué el número de David Cohen en el banco. Cuando respondió con su voz familiar y profesional, fui directa y concisa. «David, soy Elena Vargas», le dije. Mi tono tan firme que me sorprendió a mí misma. «Necesito que prepares la documentación para congelar temporalmente todos los desembolsos discrecionales del fondo fiduciario de Mateo. A partir de hoy, cualquier solicitud requerirá mi aprobación explícita y por escrito, con justificación y facturas adjuntas». Hubo una breve pausa en la línea y luego un simple «Por supuesto, Elena, lo prepararé de inmediato». «¿Está todo bien?». Le aseguré que todo estaba perfectamente en orden. Agradecí su discreción y colgué. Fue un acto de apenas 2 minutos, pero se sintió como si hubiera movido una montaña. La red de seguridad de Arturo volvía a ser una red, no una hamaca. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana del estudio hacia el jardín que tanto amaba. Un colibrí se detuvo frente a una orquídea, sus alas un borrón invisible. Por un instante, la imagen de un Mateo de 5 años me vino a la mente, corriendo por ese mismo jardín, con las rodillas raspadas, llorando porque se había caído de la bicicleta. Recuerdo cómo lo levanté, lo abracé y le dije que todo estaría bien, que mamá siempre estaría ahí para curar sus heridas. Una punzada de tristeza me atravesó, no por lo que estaba haciendo, sino por el niño que se había perdido en el hombre que me mentía con tanta facilidad. Ese recuerdo no me hizo dudar. Al contrario, reforzó mi convicción. Estaba haciendo esto no solo por mí, sino por el respeto al legado de su padre y, quizás, por la remota esperanza de que, sin el colchón financiero, Mateo pudiera encontrar de nuevo algo del niño que valoraba la verdad por encima de un auto de lujo. El resto de la mañana transcurrió en un silencio tenso. Sabía que la llamada de Mateo era inevitable, especialmente después de que Valeria le contara sobre su mensaje fallido y mi posterior silencio. Cada vez que el teléfono hacía un ruido, mi cuerpo se tensaba. Pero no era miedo, era la calma de un soldado en su trinchera, esperando una carga que sabe que puede repeler. Finalmente, alrededor del mediodía, el teléfono vibró sobre el escritorio. La pantalla se iluminó con su nombre. Matt. Dejé que sonara. Un timbre, 2 timbres. Podía imaginarlo al otro lado, impaciente, probablemente ensayando su discurso, sin saber que yo ya conocía el guión de memoria. Dejarlo esperar era un pequeño acto de poder, una forma de comunicarle, antes siquiera de hablar, que las reglas del juego habían cambiado. Al cuarto timbre, deslicé el dedo por la pantalla y contesté. «Hola, Mateo», dije. Mi voz era un mar en calma, sin una sola onda de emoción. Su respuesta fue un torrente de falsa jovialidad que apenas ocultaba el pánico subyacente. «¿Mamá? Hola, ¿cómo estás? Te he estado llamando, me tenías preocupado». La mentira era tan burda que casi me hizo sonreír. Preocupado.
Él no se había preocupado cuando me mintió sobre el viaje, ni cuando pasó 2 semanas sin llamarme después de volver. Respondí con monosílabos. Estoy bien. ¿Segura? No contestabas. Estaba ocupada. Mi brevedad era un muro de piedra contra el que sus palabras rebotaban. Podía sentir su frustración creciendo, su guión desmoronándose, porque yo no estaba interpretando mi papel de madre ansiosa y complaciente. El silencio se alargaba entre mis respuestas y yo lo dejaba crecer, obligándolo a él a llenarlo. Finalmente, incapaz de mantener la farsa por más tiempo, se lanzó. Bueno, mamá, te llamaba porque surgió un problema. Su tono cambió a uno de víctima, el que siempre usaba cuando necesitaba dinero. Es el BMW. Parece que la transmisión tiene un problema grave. Una cosa totalmente inesperada. Ya sabes cómo son estas cosas. Escuché en silencio, mi mirada fija en los documentos sobre el escritorio. Cada palabra que decía era una confirmación del mensaje de Valeria, una pieza más que encajaba perfectamente en el rompecabezas de su manipulación. El taller dice que la reparación costará una fortuna, algo que ahora mismo, con todo lo que tenemos encima, es imposible de cubrir. La historia era tan detallada, tan ensayada, que sentí una oleada de lástima por él. No por su supuesta desgracia, sino por el hombre en que se había convertido. Mientras él continuaba con su monólogo de lamentaciones, detallando los costos y lo injusto que era todo, mi mirada se desvió hacia la tableta que había dejado encendida a propósito sobre una pila de libros. En la pantalla, congelada, estaba la foto de él y Valeria en la cena de gala del crucero, brindando con copas de champán, con una langosta en el plato de cada uno. La disonancia entre la imagen de opulencia y su historia de penuria era casi cómica. Él hablaba de no poder pagar una reparación, mientras la prueba de haberse gastado miles de dólares en un viaje de placer me miraba directamente a los ojos. Fue en ese momento que la última duda, la última pizca de sentimentalismo maternal se extinguió por completo. Ya no veía a mi hijo en el teléfono. Veía a un extraño que llevaba su cara. Es una locura, mamá. $5,000. No sé de dónde vamos a sacar ese dinero, dijo finalmente, dejando caer la cifra como si fuera el peso del mundo. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era una táctica. Era el silencio del final de un acto. Él había dicho su parte. Ahora era mi turno. En ese silencio no sentí ira ni dolor. Sentí una liberación, la liberación de una obligación autoimpuesta, de un amor que se había vuelto unilateral. Miré la foto en blanco y negro de Arturo y yo en la chimenea. Él me sonreía, sus ojos llenos de la confianza que siempre había depositado en mí. Respétate a ti misma, Elena. Su voz resonó en mi memoria. Tomé una respiración profunda y tranquila, sintiendo el poder de esa frase llenando mis pulmones. Él rompió el silencio, su voz teñida de impaciencia. «Mamá, ¿estás ahí? ¿Oíste lo que dije?» Su tono ya no era suplicante, sino exigente, el de alguien que espera que se le entregue lo que considera suyo por derecho. Sí, lo había oído. Había oído cada palabra ensayada, cada mentira calculada. Había oído el eco de años de manipulación y desprecio. Y ahora él iba a oírme a mí. No a la madre complaciente, no al cajero automático familiar, sino a Elena Vargas, la administradora del legado de su esposo y, más importante aún, la administradora de su propia dignidad. Me incliné hacia el teléfono, con el peso de mi decisión final en mi voz, lista para pronunciar las pocas palabras que pondrían fin a su juego para siempre. «Sí, Mateo, te escuché perfectamente», dije, y mi voz sonó extraña en mis propios oídos, desprovista de la calidez maternal que él siempre había dado por sentada. Era una voz tranquila, precisa, como la de un contador leyendo una línea final en un balance.
Escuché que necesitas $5,000 para la transmisión de tu BMW. Suena como una emergencia terrible. Hice una pausa deliberada, dejando que la palabra emergencia flotara en el aire entre nosotros, cargada con el peso de todas las falsas emergencias que la habían precedido. Podía sentir su impaciencia al otro lado de la línea, la expectativa de mi habitual y rápida capitulación. Esperaba un claro, hijo, no te preocupes, pero solo encontró silencio, un vacío donde antes había una certeza. Su tono cambió de la súplica ensayada a una ligera irritación. ¿Y bien, mamá? Es una cantidad considerable, lo sé, pero realmente no tenemos otra opción. La arrogancia en su voz era asombrosa. La suposición de que su problema era automáticamente el mío, que mi única función era resolverlo. Seguí mirando la foto de la langosta en su plato, la sonrisa despreocupada en su rostro. Me imagino que no, respondí suavemente, especialmente después de un viaje tan costoso. Un crucero de lujo por el Caribe para 4 personas, eso debe haber agotado bastante sus ahorros. El silencio que siguió fue tan absoluto y tan repentino que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Pude visualizarlo perfectamente, su rostro congelándose, la sangre drenando de él, mientras las piezas del rompecabezas encajaban en su mente con un clic devastador. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro estrangulado. ¿De qué estás hablando? Fue la pregunta de un hombre atrapado, buscando desesperadamente una salida que no existía. Ya no había rastro del hijo preocupado ni del hombre de negocios exitoso. Solo había un niño culpable, sorprendido con la mano en la caja de galletas. Estoy hablando de las fotos, Mateo, continué, mi voz manteniendo el mismo tono sereno y factual. Vi las fotos de su viaje, las que publicaron sus amigos. Te veías muy feliz, todos se veían felices. Me alegro de que se hayan divertido tanto en el viaje que supuestamente no podían pagar. No había acusación en mi voz, solo una declaración de hechos, lo que lo hacía aún más demoledor. No le estaba dando nada contra lo que luchar, ninguna emoción a la que aferrarse. Pude oír un ruido sordo, como si hubiera dejado caer el teléfono o se hubiera sentado bruscamente. Luego, la voz de Valeria, aguda y ansiosa en el fondo. ¿Qué pasa? ¿Qué te dijo? El pánico de ella era audible incluso a través del teléfono. Mateo farfulló algo ininteligible, y luego su voz volvió a la línea, ahora teñida de una ira defensiva. No tienes derecho a espiar nuestras vidas. Esas eran fotos privadas. ¿Qué has estado haciendo revisando las redes sociales como una...? Se detuvo, pero yo sabía la palabra que quería usar. Anciana solitaria. La ironía era que su necesidad de proyectar una vida perfecta en esas mismas redes sociales había sido su perdición. No tuve que espiar, Mateo. La felicidad de ustedes era pública. Lo único privado, al parecer, era la verdad que me contaste a mí. El argumento se desinfló tan rápido como había comenzado. ¿Qué podía decir? ¿Que las fotos eran falsas? ¿Que no era él en ese barco? La evidencia era irrefutable y él lo sabía. Escuché su respiración pesada y frustrada, el sonido de un hombre que se da cuenta de que ha perdido el control total de la situación. La dinámica de poder que había existido entre nosotros durante décadas, la de la madre complaciente y el hijo que tomaba, se había invertido en el lapso de 3 minutos. Él ya no estaba llamando para pedir un favor, estaba siendo llamado a rendir cuentas y no tenía ninguna defensa válida. El silencio se estiró de nuevo, pero esta vez estaba lleno de su derrota, no de mi expectativa. Fue entonces cuando decidí que la conversación había terminado. No había nada más que decir que pudiera cambiar algo. El daño estaba hecho, la confianza rota sin posibilidad de reparación inmediata. No quería sus disculpas forzadas ni sus excusas patéticas. Solo quería mi paz.
Escucha con atención, Mateo, dije. Y mi voz adquirió un filo de autoridad que ni yo sabía que poseía. Sobre el dinero para el BMW he estado pensando y tengo una sugerencia para ti. Me detuve un instante, asegurándome de tener toda su atención. Sabía que Valeria también estaba escuchando ahora, probablemente con el oído pegado al teléfono. Les di la solución que era tan obvia, tan justa y tan completamente inesperada para ellos. Pídeselo a tus suegros, dije. Las palabras salieron limpias, precisas y definitivas. No fue una sugerencia, fue un veredicto. En esa simple frase estaba todo: el conocimiento de su engaño, la referencia a la riqueza de la familia de Valeria que siempre habían usado como un punto de estatus, y mi negativa absoluta a seguir siendo su red de seguridad financiera. Fue el pago final a la conversación que Arturo y yo tuvimos años atrás, a su confianza en mi juicio. Fue la validación de mi propio respeto. Pude oír una exclamación ahogada, probablemente de Valeria, y luego un tartamudeo furioso de Mateo comenzando con un «¿Cómo te atreves?», pero no le di la oportunidad de terminar. No necesitaba escuchar su indignación fabricada. Antes de que pudiera articular una frase completa, añadí una última cosa: la pieza final que cerraría la puerta de forma permanente. Y por cierto, he hablado con el banco. El fondo que tu padre te dejó era para tu bienestar genuino, no para financiar un estilo de vida que no puedes permitirte. Como administradora, mi deber es proteger su legado. A partir de hoy, el acceso a ese fondo ha sido congelado. Y sin esperar respuesta, sin una palabra más, con una calma que se sentía como si hubiera estado esperándome toda la vida, presioné el botón rojo en la pantalla. Colgué el teléfono. El silencio que llenó el estudio de Arturo fue el más pacífico que había sentido en años. No era un silencio de soledad, sino de soberanía. Miré la foto de Arturo y yo, sonriendo en nuestra boda, y sentí como si él estuviera allí, asintiendo con aprobación. Había recuperado mi dignidad, no con gritos ni lágrimas, sino con la simple y tranquila fuerza de la verdad. Había cumplido mi promesa a mi esposo y, lo que es más importante, me había cumplido una promesa a mí misma. La Elena invisible, la madre a la que se le podía mentir, había colgado el teléfono para siempre. Casi al instante, mi teléfono comenzó a vibrar frenéticamente sobre el escritorio de caoba. La pantalla se iluminó con el nombre de Mateo. Lo dejé sonar. Cuando la llamada se fue al buzón de voz, inmediatamente entró otra, Valeria. Dejé que sonara también. Luego comenzaron los mensajes de texto, una avalancha de notificaciones que hacían vibrar el teléfono sin cesar. No sentí la necesidad de mirar. Su pánico ya no era mi responsabilidad. Con un movimiento deliberado, tomé el teléfono y activé el modo silencioso. La pantalla se oscureció y la vibración cesó. El silencio volvió, esta vez de forma definitiva, elegido por mí. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando mis orquídeas que florecían bajo el sol de la tarde de Florida. Me sentí más ligera, como si me hubiera quitado un peso que ni siquiera sabía que había estado cargando durante tanto tiempo. No sabía qué pasaría después, si intentarían disculparse o si el silencio entre nosotros se volvería permanente. Y por primera vez no me importaba. Mi futuro ya no dependía de su atención o de su afecto. Estaba construyendo mi propia paz, en mi propia casa, bajo mis propios términos. La puerta de la bóveda se había cerrado y yo, por fin, estaba a salvo dentro. Los días que siguieron a esa llamada fueron de una extraña serenidad. El bombardeo de mensajes y llamadas duró exactamente 48 horas. Luego cesó tan abruptamente como había comenzado. Supuse que se habían dado cuenta de que sus tácticas de presión ya no funcionaban. En lugar de sentir ansiedad por su silencio, sentí alivio. Era la primera vez en años que no estaba pendiente del teléfono, esperando una llamada que me hiciera sentir parte de sus vidas. Comencé a redescubrir los ritmos de mi propia existencia.
Me inscribí en un club de lectura. Volví a mis clases de jardinería en Fairchild y organicé almuerzos con amigas que había descuidado. La casa, que antes se sentía vacía y llena de ecos, comenzó a llenarse con el sonido de mi propia vida, una melodía que había olvidado cómo sonaba. La ausencia de su drama se convirtió en la presencia de mi paz. Una semana después, un sábado por la tarde, sonó el timbre de la puerta. A través del ojo de la cerradura los vi. Mateo y Valeria de pie en mi porche, con expresiones que eran una mezcla incómoda de arrogancia y súplica. No parecían un hijo y una nuera que venían a visitar a su madre, sino dos ejecutivos a punto de entrar en una negociación hostil que sabían que iban perdiendo. Mateo sostenía un ramo de lirios, mis flores favoritas, un gesto tan transparente y calculado que me resultó casi ofensivo. Valeria estaba a su lado, con los brazos cruzados, su postura rígida, delatando su resentimiento. Abrí la puerta solo unos centímetros, manteniendo la cadena de seguridad puesta. La brisa cálida de Miami se coló por la rendija, pero el ambiente entre nosotros era gélido. «Mamá», comenzó Mateo, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Vinimos a hablar. Creo que ha habido un gran malentendido». Lo miré, no a través del velo del amor maternal incondicional, sino con la claridad de una mujer que había visto la verdad. No respondí, simplemente esperé. Fue Valeria quien perdió la paciencia primero. «Elena, esto es ridículo», espetó, su voz un siseo agudo. ¿De verdad vas a dejarnos aquí afuera, después de todo lo que hemos hecho por ti? La audacia de su declaración me dejó sin aliento por un momento, pero no me hizo flaquear. «No hay nada de qué hablar, Valeria», dije con calma, mi voz firme. «Y en cuanto a lo que han hecho por mí, creo que es precisamente por eso que estamos en esta situación». La cara de Mateo se contrajo en una mueca de ira. «Esto es por el dinero, ¿verdad? No puedo creer que nos estés haciendo esto por dinero». «No, Mateo», respondí, y por primera vez mi voz se elevó, no con ira, sino con una autoridad inquebrantable. «No es por el dinero, es por la mentira, es por el desprecio. El dinero es solo el síntoma de una enfermedad mucho más profunda». Vi la comprensión, o quizás el pánico, cruzar sus ojos. Se dieron cuenta de que no había negociación posible, que no había una cifra que pudiera comprar mi perdón o mi ceguera. Les dije que era mejor que se fueran, que necesitaba tiempo y que no estaba dispuesta a tener esa conversación en ese momento, ni quizás nunca. Antes de que pudieran protestar, cerré la puerta suavemente, pero con una finalidad que resonó en el porche. Escuché sus voces apagadas discutiendo durante unos minutos y luego el sonido de su auto alejándose a toda velocidad. Al girarme, vi los lirios abandonados en el felpudo. Los dejé allí. Pasaron los meses. El silencio entre nosotros se solidificó, convirtiéndose en un muro. Supe por una prima lejana que las cosas no iban bien para ellos. Sin el flujo constante de dinero del fondo fiduciario, su estilo de vida se volvió insostenible. El lujoso BMW fue vendido, reemplazado por un auto mucho más modesto. Tuvieron que sacar a mis nietos de la costosa escuela privada y matricularlos en una pública. Valeria, según me contaron, estaba furiosa y humillada, culpando a Mateo por no haber sabido manejar a su madre. Su perfecta vida de Brickell, construida sobre cimientos de engaño, y el legado de Arturo, se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo, y yo observaba desde la distancia, no con alegría, sino con una triste sensación de inevitabilidad. Un día recibí una carta escrita a mano de Mateo. No era una disculpa, era un recuento de sus dificultades, una lista de quejas veladas sobre lo dura que se había vuelto su vida, terminando con una frase que decía: «Espero que estés satisfecha». Leí la carta sin sentir una sola punzada de culpa.
la doblé cuidadosamente y la guardé en la misma carpeta de cuero donde estaban los documentos del fondo fiduciario. Era un recordatorio, no de su sufrimiento, sino de las consecuencias naturales de sus propias decisiones. No le respondí. Mi respuesta ya había sido dada meses atrás, en el porche de mi casa, cuando cerré la puerta a sus mentiras. Mi relación con mis nietos cambió. Empecé a llamarles directamente a sus teléfonos que yo misma les había regalado años atrás. Hablaba con ellos sobre la escuela, sus amigos, sus videojuegos. Un fin de semana los invité a pasar el día conmigo, sin sus padres. Para mi sorpresa, Mateo y Valeria aceptaron, probablemente demasiado consumidos en sus propios problemas como para oponerse. Fue un día maravilloso. Fuimos al acuario, comimos helado en la playa. Vi en ellos al niño que Mateo había sido, antes de que las ambiciones de otros lo moldearan. No mencionamos a sus padres. Era un espacio seguro, un oasis de normalidad en medio de la fractura familiar. Decidí que mi relación con ellos sería mía, construida sobre la verdad y el afecto genuino, no mediada por la conveniencia de sus padres. 6 meses después de la llamada que lo cambió todo, hice algo que nunca pensé que haría. Usé parte de los rendimientos del fondo de Arturo, que ahora estaba creciendo saludablemente sin los constantes retiros, para reservar un crucero por el Caribe. Para una persona. Fui sola. Mientras estaba de pie en la cubierta del barco, con el mismo mar turquesa de fondo que había visto en sus fotos, no sentí amargura ni triunfo. Sentí libertad. Brindé en silencio, no con champán, sino con un vaso de agua con limón. Brindé por Arturo, por su sabiduría. Brindé por mi paz. Y brindé por la mujer que había encontrado en el espejo. Una mujer que ya no era invisible para nadie, y mucho menos para sí misma. Nunca volví a tener una conversación significativa con Mateo o Valeria. Nuestra relación se redujo a tarjetas de cumpleaños y breves y corteses saludos en los pocos eventos familiares inevitables. Se mudaron de su lujoso apartamento en Brickell a un suburbio más asequible. Mateo tuvo que aceptar un segundo trabajo. Valeria, por lo que supe, se volvió más reservada, su brillante fachada social resquebrajada por la realidad. No sé si alguna vez entendieron realmente el porqué de mis acciones o si simplemente me vieron como la villana que les arruinó la vida. Sinceramente, he dejado de necesitar saberlo. Mi vida ahora es plena, tranquila y, sobre todo, mía. Y ese es un legado que ningún fondo fiduciario puede comprar. Al mirar atrás a la mujer que era yo, sentada en la oscuridad con la única luz de una tableta que le mostraba una verdad dolorosa, apenas la reconozco. Esa mujer creía que su valor estaba ligado a cuánto daba, a cuán disponible estaba, a cuán silenciosamente soportaba el desprecio. Hoy entiendo que mi valor nunca estuvo en duda. Lo que estaba en duda era mi propia capacidad para verlo y defenderlo. La lección más profunda que he aprendido en estos 75 años no es sobre la traición o el dolor, sino sobre el renacimiento que ocurre cuando decides, finalmente, ser la protagonista de tu propia historia. La soledad que antes me aterraba se ha convertido en una soberanía pacífica. Y el silencio de mi casa ya no es un eco de la ausencia, sino la música de mi propia paz interior. Aprendí que el amor incondicional no significa aceptación incondicional del irrespeto. Durante años, confundí ser una buena madre con ser una madre sin límites, creyendo que mi amor debía absorberlo todo, las mentiras, la indiferencia, la conveniencia. Pero el amor verdadero, el amor sano, requiere reciprocidad y, sobre todo, respeto. Poner un límite no es un acto de egoísmo, es un acto de enseñanza. Le enseñas a la otra persona cómo debe tratarte y, más importante aún, te enseñas a ti misma que mereces ser tratada con dignidad.
Mi momento de quiebre no fue cuando colgué el teléfono, fue cuando me di cuenta de que el legado de mi esposo no era solo un fondo financiero, sino un mandato para honrar el respeto que él siempre me tuvo, un respeto que yo misma había dejado de exigirme. La verdadera fuerza rara vez grita. Mi mayor victoria no se forjó en una confrontación acalorada ni en un torrente de acusaciones. Se forjó en el silencio de mi estudio, con la calma de una decisión irrevocable. Ellos esperaban lágrimas, esperaban drama, esperaban una negociación. Lo que les di fue una simple y tranquila consecuencia. Entendí que no puedes controlar las acciones de los demás, pero siempre, siempre puedes controlar tu reacción. Y a veces la reacción más poderosa es retirar tu energía, cerrar la puerta a la toxicidad y elegir tu propia serenidad por encima de su caos. No se trataba de ganar una batalla contra ellos, sino de ganar la paz dentro de mí. Esa es una victoria que nadie te puede arrebatar. Sé que muchos de ustedes que están viendo esto pueden haberse sentido invisibles en algún momento de sus vidas. Quizás no fue un crucero, quizás fue una promesa rota, una llamada no devuelta, o esa sensación constante de ser el último en la lista de prioridades de alguien a quien tienes en el primer lugar de la tuya. Es un dolor sordo, una herida que no sangra pero que pesa en el alma. Te hace cuestionar tu propio valor, te hace preguntarte qué hiciste mal. Quiero decirte desde el fondo de mi corazón que no hiciste nada mal. El problema no es tu falta de valor, sino la incapacidad de otros para verlo. Tu luz no brilla menos porque alguien decida cerrar los ojos. No importa tu edad ni tus circunstancias, nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. No necesitas un gesto dramático ni una confrontación explosiva. A veces, todo lo que se necesita es una pequeña decisión, un no dicho en voz baja pero firme, un límite trazado en la arena. Se trata de empezar a tomar decisiones que te honren a ti primero. Puede ser aterrador, especialmente cuando has pasado toda una vida poniendo a los demás por delante. Pero te prometo que al otro lado de ese miedo hay una libertad que no sabías que te faltaba. La libertad de vivir sin la necesidad de la aprobación de otros, la libertad de ser simplemente tú. Mi historia no es una de venganza, sino de reequilibrio. La frase "pídeselo a tus suegros" no fue un acto de malicia, fue la declaración final de mi independencia financiera y emocional. Fue mi manera de decir, ya no soy su red de seguridad. A partir de ahora, deben aprender a caer y a levantarse por su cuenta. Proteger tu paz no te convierte en una mala persona, te convierte en una persona sabia. Y si al proteger tu paz pierdes a ciertas personas, entonces esas personas nunca fueron realmente tuyas para empezar. Eran solo inquilinos en tu vida, aprovechando tu generosidad, y ahora es el momento de reclamar tu propiedad. Si mi historia ha resonado contigo de alguna manera, si te ha hecho sentir vista o te ha dado una pizca de la fuerza que necesitas, me encantaría que compartieras tu propia experiencia en los comentarios. No tienes que dar detalles. A veces un simple "yo también" es suficiente para que otros se sientan menos solos. Suscríbete a este canal y acompáñame, porque hay muchas más historias de fortaleza silenciosa que merecen ser contadas. Juntas podemos recordarnos unas a otras que nuestro valor no es negociable y que nuestra paz es nuestro derecho de nacimiento.